Saludos profesora y bienvenida a nuestra presentación acerca de los antecedentes históricos de la auditoría administrativa. Sin más preámbulos, comenzamos. Los primeros aportes al desarrollo de la auditoría administrativa se remontan a civilizaciones antiguas como los sumerios, egipcios y babilonios. En esas civilizaciones se evidencian prácticas de control administrativo, como la planificación, la organización y la regulación. En la civilización sumeria, que floreció entre el 5000 y el 2000 a.C., se encontraron evidencias de prácticas de control administrativo. Por ejemplo, se han encontrado registros de contabilidad que datan del año 3300 a.C. que sugieren que los sumerios tenían un sistema complejo de control de inventarios y de costos. Los babilonios, más adelante, alrededor del año 1800 a.C., establecen el Código de Hammurabi, el cual incluye aspectos sobre el control del comercio y donde se refleja una de las leyes más antiguas de la historia, la que todos conocemos como ojo por ojo y diente por diente. En la dinastía china de Shu, Mencius manifiesta la conveniencia de contar con sistemas y estándares. Más adelante, en Venecia, durante la época medieval, los directores del arsenal emplearon controles contables de inventarios, de costos y de personal para manejar su flota naval. En la Nueva España, durante la época colonial, la Junta Superior de Hacienda ejerció su función de control a través de la visita, una investigación administrativa. La Junta Superior de Hacienda, que fue creada en 1554, tenía la función de fiscalizar los ingresos y gastos del gobierno virreinal. Esta visita era una investigación administrativa que se realizaba a funcionarios públicos para verificar su desempeño. En el siglo XVIII, más adelante, James Watt y Matthew Boulton proponen estandarizar y medir procedimientos de operación, que incluyen la conveniencia de utilizar la auditoría como mecanismo de evaluación. Más adelante, en el siglo XIX, es testigo de dos grandes aportaciones al desarrollo de la auditoría administrativa. En primer lugar, tenemos a Frederick Taylor, que en el año 1900 propone el método científico para analizar el trabajo y elevar la eficiencia de las tareas de producción. Este método se basa en la observación y el registro de datos, lo que permitió identificar oportunidades de mejora. En segundo lugar, tenemos a Henry Fayol, quien en el año 1915 analiza las funciones administrativas y sus principios. Fayol identificó 4 funciones administrativas básicas: planificación, organización, dirección y control. Estos principios se convirtieron en la base de la administración moderna y en el siglo XX la auditoría se consolida como una disciplina profesional. Se crean asociaciones y colegios profesionales, se desarrollan normas, estándares, se publican libros y artículos sobre el tema. En la década de 1930 se crea la American Accounting Association, que se convierte en la principal organización profesional de contadores en Estados Unidos. La AAA publica el primer manual de auditoría administrativa, que establece los principios básicos de esta disciplina. Mi nombre es Giacomo Apicella y bueno, antes de continuar con lo que serían los antecedentes de la auditoría del siglo XX, es importante recalcar su importancia de aquí en adelante, ya que marcaron un punto de inflexión que sentó las bases para lo que es la auditoría administrativa hoy en día. En 1933, por ejemplo, con el estudio de las funciones de una empresa, en particular del control de la empresa, la auditoría adquiere una relevancia singular. Una prueba de ello es la mención que Lyndall F. Urwick hacía de la importancia de los controles para estimular la productividad de las empresas. 2 años después, en 1935, James O. McKinsey sentó las bases de lo que denominó auditoría administrativa, la cual consistía en una evaluación de una empresa en todos sus aspectos a la luz de su ambiente presente y futuro probable. En 1949, Billy E. Goetz afirmó que la auditoría administrativa es la más comprensiva y poderosa de estas técnicas para detectar problemas, porque busca en una forma general descubrir y corregir errores de administración. En 1953, George R. Terry sostiene la necesidad de evaluar la organización a través de una auditoría. Es importante anotar que este autor propone 4 procedimientos para llevar a cabo esta evaluación. El primero sería la apreciación de conjunto, el segundo la apreciación informal, el tercero la apreciación por comparación y el enfoque ideal, que sería imaginar una estructura ideal. Notamos que el punto 3 coincide con la idea central de lo que con el paso de los años, hoy en día,
Se conoce como el benchmarking, una técnica muy utilizada. Terry insiste sobre este punto y lo denomina controles generales y auditorías administrativas, pues señala que la confrontación periódica de la planeación, organización y ejecución y controles administrativos de una compañía con lo que podría llamar el prototipo de una operación de éxito es el significado esencial de la auditoría administrativa. En 1953 surge la INTOSAI, Organización Profesional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, o EFS, de los países que forman parte de las Naciones Unidas o de sus organismos especializados, la cual a través de las EFS desempeña la función de fiscalizar las cuentas y las actividades de la administración pública, así como la promoción de una gestión financiera sana y la obligación de rendir cuentas de los gobiernos. Hola, mi nombre es Luis Rosales y posteriormente a lo antes mencionado, a finales del año 1965, Edward Norbert define el concepto, contenido e instrumentos de la aplicación de la auditoría. Asimismo, precisa las diferencias entre la auditoría administrativa y la de estado financiero y desarrolla los criterios para integrar el equipo de auditores en sus diferentes modalidades. En los próximos 3 años conocimos cómo se desarrolló un marco comparativo entre diferentes enfoques de la auditoría administrativa. Además, se profundiza acerca del marco metodológico, alcance e importancia que tiene para las organizaciones la auditoría administrativa y cómo destaca los aspectos fundamentales de la misma, tanto de contenido, programa e instrumentos, como el papel que juegan los auditores como responsables de su ejecución. En 1969, Fabián Martínez Villegas expone el enfoque para la ejecución de una auditoría administrativa por parte del contador público con una visión práctica y didáctica del proceso administrativo. Luego, en 1972, el Centro Nacional de Productividad elabora las bases del autodiagnóstico, en el que brinda una alternativa para que las empresas puedan determinar y jerarquizar los elementos que inciden en su operación para efectos de toma de decisiones. En 1964, César González Alcántara retoma la importancia de la función de control como etapa final del proceso administrativo y, además, define el contenido estructural, funcional y humano de una Contraloría. Después, en el año 1977, Cervantes Abreu reseña cómo la auditoría administrativa permite a una empresa lograr el control no solo contable y financiero para alcanzar un desempeño funcional adecuado. 6 años más tarde, en 1983, familiarizado con el cambio organizacional, analiza los procedimientos de trabajo de una empresa y propone una nueva forma para evaluarlos, y en el mismo periodo, Philip Fawcett publica Auditoría Administrativa para Fabricantes, que es una obra en la que se destaca la importancia que reviste para las organizaciones ampliar el panorama que brinda la auditoría de estados financieros, el poder autoevaluar la administración de un negocio. En 1984, Robert Thiefu introduce la auditoría administrativa y la forma de aplicarla sobre una base de preguntas para evaluar las áreas funcionales, el ambiente de trabajo y los sistemas de información. Más tarde, al final de los años 80, Joaquín Rodríguez Valencia analiza los aspectos teóricos y prácticos de la auditoría administrativa, las diferencias con otras clases de auditoría y los enfoques más representativos, entre ellos su propuesta y el procedimiento para llevarlos a cabo. Y en el año 1992 nace el propósito de definir un nuevo marco conceptual del control interno, capaz de integrar las diversas definiciones y conceptos sobre el tema, para que los órganos responsables de la función de una auditoría, ya sea interna o externa, en las organizaciones públicas o privadas, instituciones académicas o legislativas, contaran con una visión integradora y un marco conceptual común. Muchísimas gracias. En 1994, Jack Fleischmann incorporó los conceptos fundamentales de evaluación con un enfoque profundo. Además, presentó un caso práctico para ejemplificar una aplicación específica. En 1995, Jorge Álvarez, junto a Mario Compeán, desarrollaron un proyecto de auditoría administrativa por computadora. En 1997, la Contraloría General de la República de Perú preparó el Manual de Auditoría Gubernamental, en el cual define la mención y evaluación del desempeño gubernamental para el empleo eficaz de los recursos públicos en funciones sustantivas y proyectos específicos. En 1999, la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo, en coordinación con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, publicó Auditoría al Desempeño,
documento que desarrolla los criterios básicos y la visión general del proceso para aplicar auditorías de estados financieros y de gestión. En el año 2000, la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo da a conocer la Guía General de Auditoría Pública, en la que define los criterios para normar y estandarizar el trabajo de auditoría que ejecuta el personal asignado a los órganos internos de control o de control interno de las instituciones públicas. En el año 2002 se produjeron varias contribuciones interesantes. Obras como la de Mayela Márquez, Auditoría Administrativa como disciplina práctica y administrativa en Venezuela, diagnóstico y formulación conceptual metodológica, o el libro de Eduardo Carrillo, Manual de Auditoría Administrativo, que propone el análisis de una organización basado en el proceso administrativo y en el Código de Ética del licenciado en Administración. También tenemos el libro del Instituto Mexicano de Finanzas, Valuación de Empresas y Creación de Valor, muestra la forma de administrar, el valor para la toma de decisiones estratégicas en la empresa. En el año 2004 tenemos trabajos interesantes, como el de Francisco Montaño, Auditoría Administrativa, herramienta estratégica de planeación y control. Esbozan la instrumentación de la auditoría administrativa como elemento clave de las fases de planeación y control de una organización. Por otro lado, tenemos las normas y lineamientos que regulan el funcionamiento de los órganos internos de control, publicado por la Secretaría de la Función Pública, institución mexicana. Los trabajos sobre auditoría son tantos y tan variados que en este video solo hemos hablado de los más significativos. Sin embargo, se espera que generaciones futuras trabajen y estudien esta materia para que acreciente cada día más.